Imaginaos la siguiente secuencia. Vais caminando por la calle y se acerca a vosotros un hombre alto, rubio, de ojos azules que os ofrece $100 para haceros unas fotos. Os convence, os camela. Es alguien que parece muy tranquilo. Es una persona sosegada que habla con educación, con respeto, que transmite confianza. Así que decís que sí. Subís a su apartamento y cuando entráis lo primero que os sorprende es un olor horroroso, un olor a putrefacción, como si alguien se hubiera dejado el congelador abierto y toda la comida acumulada durante semanas y semanas se hubiera empezado a podrir. Empezáis a observar atentamente el apartamento y encontráis en una esquina un objeto que parece sacado de otro sitio, un gran bidón industrial, ahí, en el apartamento de una ciudad cualquiera de Estados Unidos. No entendéis nada, pero ese hombre rubio, de voz sosegada, os sigue caminando, os invita a su dormitorio. Vais hacia allá, por una parte porque queréis el dinero que os ha prometido por haceros unas fotos, pero también porque tenéis curiosidad, porque ese hombre alto, rubio y de ojos azules transmite un extraño carisma. Entráis en la habitación y veis todo de pósters de hombres desnudos en las paredes. Hay un televisor, y en el televisor, en ese mismo instante, se está reproduciendo El Exorcista 3, que contiene una de las escenas más terroríficas de la historia del cine. Vuestras alarmas que se habían activado al entrar en ese piso, pero que de alguna manera habíais silenciado, vuelven a activarse y explotan cuando de repente, y en un despiste, ese hombre os coloca unas esposas en una muñeca. Se acerca a vosotros, os pone la cabeza en el pecho, saca un cuchillo y dice la siguiente frase: esta noche voy a comerme tu corazón. Estamos hablando nada más y nada menos que de la historia absolutamente real, sin ficción, sin mentiras, documentada de la vida de uno de los asesinos en serie más famosos, más depravados, más sexualmente desviados de toda la historia de la humanidad, Jeffrey Louis Dahmer, más conocido como el caníbal de Milwaukee, y que acaba de adquirir una importancia mediática increíble en todo el mundo gracias a una serie de reciente creación y que ha sido un exitazo. Aquí voy a contar la historia tal y como fue. Ya sabéis que en cualquier serie, incluso en una tan fidedigna como la que se acaba de hacer, hay ficción, hay mentiras, hay exageraciones, hay personajes romantizados. De hecho, seguramente el primer personaje idealizado de toda esa serie es el propio Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer nace el 21 de mayo de 1960 en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Y en sus padres y en su familia tenemos la primera de las grandes características diferenciadas de Jeffrey Dahmer comparándolo con otros asesinos en serie. Normalmente, y lo hemos visto aquí, provienen de familias extrañas, desestructuradas en algunos casos, de padres abusivos. Pues aquí no. Aquí tenemos unos padres con sus defectos, y algunos son muy importantes y serán muy importantes para explicar ciertos comportamientos de Jeffrey, pero que en ningún caso acaban de explicar ni justificar el comportamiento tan desviado de este asesino. De verdad, sin exagerar, estamos hablando de uno de los psico-killers más depravados de toda la historia. Las cosas que ha llegado a hacer este hombre me cuestan incluso de creer, si no fuera porque hay cientos de fotos, de pruebas. Él mismo lo explicó todo, porque son algunos de los actos más extraños, más viles y más asquerosos que se puede hacer con un cuerpo humano. Pero eso lo comprobaremos y lo veremos después. Volvamos a la familia. Su padre, Lionel Herbert Dahmer, es investigador químico, una persona culta, con estudios, pero que estaba muy poquito en casa. Por lo tanto, podríamos hablar de un padre ausente, de un padre que no le dio el cariño, quizás no le dio la atención que un niño tan especial como Jeffrey necesitaba. Su madre, Joyce Annette Dahmer, era una persona más complicada. Una persona muy hipocondríaca, pasaba horas y horas y horas en la cama y reclamaba muchísima atención. En vez de dar atención a su hijo, la reclamaba, la necesitaba. Pero repito,
sin llegar al maltrato psicológico, sin llegar a ser una madre abusiva, sin llegar a ser un desastre de persona. ¿Cómo se llevaban los padres entre sí? Pues no demasiado bien. Entre que el padre estaba muchas horas fuera de casa, la madre era un poquito complicada, discutían muchísimo. De hecho, años después, la madre tuvo un affair, el padre se enteró y eso fue la causa de divorcio de los padres, pero ya es cuando Jeffrey era una persona adulta, 18 años, pero durante su niñez, su adolescencia, tuvo que aguantar, eso sí, muchas broncas y unos padres que a él no le demostraban afecto y entre ellos tampoco lo demostraban. Su padre, que ha sido uno de los grandes apoyos en la vida de este asesino, llegando incluso a serlo cuando ya se sabía todo, pero eso lo hablaremos más tarde. Su padre siempre lo quiso, siempre lo respetó, aunque no lo mostrara en muchos casos. Se preocupaba por ese pequeño Jeffrey, que muchas veces estaba ahí en casa sin decir nada, callado, retraído, así que le instaba, casi le obligaba a ser sociable con los demás, a interactuar con los demás chicos, porque pensaba que Jeffrey era una persona muy introvertida. Y el propio Dahmer ha explicado que esto no era exactamente así, sino que se encontraba a veces en situaciones tan violentas para un niño pequeño, discusiones, ataques verbales entre los padres, que simplemente se iba encerrando en sí mismo, pero no es que fuera tan introvertido, sino que en su casa no se encontraba lo suficientemente cómodo quizás como para mostrar su carácter. Por los motivos que sean, el pequeño Jeffrey Dahmer empieza de muy jovencito a tener una obsesión, una muy extraña. Se sentía fascinado, atraído por las vísceras, por el interior de los animales, sobre todo de los animales muertos. Hay varias versiones que explican el posible origen. Algunos dicen que Jeffrey un día estaba escuchando a su padre hacer una vivisección o algún tipo de análisis a un pequeño animal y el sonido de las vísceras, el sonido de los huesos rompiéndose, hizo clic en su cabeza y se quedó absolutamente embriagado, llegando en unos años a juntar esto con el sexo. Otros dicen que fue el propio Jeffrey Dahmer que un día en el instituto, en el colegio que hacíamos cuando éramos pequeños en la clase de biología, la típica rana a la que abres y ves los órganos, ahí sintió una fascinación absoluta y unas ganas de tocar, de ver, de pasarse esas vísceras por la cara y por todo su cuerpo. Jeffrey, como no tenía mucho control, muchas veces salía de casa, iba por la carretera, por la autopista, y a cada animal muerto que encontraba lo cogía, lo guardaba y empezaba él mismo a hacer esos cortes, a mirar lo que había dentro, a tocar. Estamos hablando de un niño pequeño que ya tiene esa fascinación tan morbosa por algo tan extraño. Jeffrey se hace mayor y por desgracia esa fascinación por la sangre, por los órganos, por las vísceras, no tan solo no desaparece, sino que se incrementa y se junta con su despertar sexual. Aquí hay dos temas a hablar. El primero es que era homosexual. Desde que tiene el primer impulso de atracción hacia los demás, se da cuenta de que lo que le gusta son los hombres. En un momento en el que no era tan fácil como puede ser ahora decir que eres homosexual, y en un contexto de catolicismo importante, en un contexto en el que ser así de diferente podía ser un problema no tan solo para ti, sino también para tu familia. Y lo otro que tenemos que hablar es que no tan solo siente atracción por los hombres, sino que también siente atracción por la dominación absoluta, por la subyugación, por ese concepto, por esa idea de coger a un niño, a un adolescente, a un amigo, a otro hombre, dominarlo de la mayor de las maneras, matarlo, abrirlo en canal y mantener todo tipo de relaciones con lo que quede. Esto es Jeffrey Dahmer adolescente. Lo que en un principio eran fantasías lejanas, casi idílicas en su cabeza y que nunca pensaba que serían reales, cuando él se va haciendo más fuerte físicamente, cuando él se va haciendo más hombre, empiezan a convertirse en planes. Él tenía una gran fantasía erótica y era subyugar, matar y hacer de todo con un autoestopista. Era una idea que tenía en la cabeza, pero realmente nunca pensaba que acabaría sucediendo, porque dentro de lo que cabe, con sus ideas absolutamente perversas, dentro de su cerebro, por fuera, era un chico
más o menos normal, con un sentido del humor muy negro. De hecho, se hizo incluso famoso en el instituto por imitar a personas con deficiencia mental, a gente con parálisis cerebral. Montaba unos shows que incluso sus amigos, sus compañeros, llamaban dameradas, y era que se podía poner en cualquier lugar sin ningún tipo de vergüenza a hacer un espectáculo cayéndose, babeando, todo con un humor muy oscuro, muy negro. Pues este chico, que tenía amigos, que era una persona relativamente sociable, pero que por dentro tenía esas ideas que él pensaba que nunca iba a realizar. Pero un día estaba por la carretera y se encontró con un autoestopista y pensó: ¿qué hago? ¿Me paro o sigo? Y él siempre explica que, por desgracia, su impulso, sus ganas de destruir a ese hombre, de machacarlo y de luego tener relaciones con el cadáver, le pudieron. Así que dio media vuelta y fue hacia su primera víctima. Stephen Mark Hicks era un autoestopista que venía de un concierto de rock y que iba con una camisa un poquito abierta. Eso excitaba muchísimo a Jeffrey. No podía parar de pensar en qué habría debajo, no tan solo de la camisa, estamos hablando debajo del músculo, del hueso, qué habría ahí dentro. Así que le dijo a este chico: oye, ¿por qué no te vienes a mi casa y tomamos unas copas y pasamos una velada tranquilita? Van hacia su casa. Steven empieza a hablar de chicas. Jeffrey sabe en ese momento que no va a haber posibilidades de que entre ellos dos a nivel sexual suceda nada, pero aún así en su cabeza las ideas se agolpan, así que en un momento de enajenación coge una mancuerna que tenía, pega a Steven lo más fuerte que puede, salta sobre él y con la vara de la propia mancuerna lo escaña hasta matarlo. En ese momento, para un asesino pueden pasar dos cosas: que te asustes, que pienses ¿qué acabo de hacer?, o que vayas a disfrutar del momento. ¿Cuál creéis que fue la opción de Jeffrey? La segunda, sin ningún tipo de dudas. Con sus propias manos intentó abrir el pectoral de Steven, lo consiguió, y practicó el onanismo encima de la cavidad abierta de ese cadáver. Esa fue su primera experiencia sexual necrofílica. Sería la primera de muchísimas. Jeffrey es perfectamente consciente de que lo que hace no está bien, de que no es bueno matar, de que no es bueno tener este tipo de pensamientos. Quiere olvidar lo que ha hecho, quiere hacer desaparecer esa red de ideas absolutamente macabras que cada 2 por 3 tiene, así que encuentra una especie de refugio en el alcohol. El alcohol acompañaría una buena parte de la vida de Jeffrey Dahmer, convirtiéndose en un alcohólico que desde luego no ayudaría a su propio autocontrol y a poder tener una vida normal. Su padre, que ya está divorciado y tiene una nueva novia, está preocupadísimo por su hijo, no porque piense que está matando a hombres o que tiene pensamientos de asesinar a hombres, subyugarlos y hacer de todo con los cadáveres, sino porque cree y sabe que tiene un problema con la bebida, así que le insta a hacer algo con su vida, a intentar ir, por ejemplo, a la universidad. Así que Jeffrey se apunta a la Ohio State University, una de las grandes universidades de Ohio, con la intención de ser una persona de provecho, de dejar atrás toda esa mierda que tenía acumulada. El año fue un absoluto desastre. Él sigue bebiendo como un loco, suspende todo. Un día su padre va a visitarlo y se encuentra que la habitación universitaria está repleta de botellas vacías. Le dice, incluso en ese momento, que le pagará más años. Y en Estados Unidos la universidad es carísima, que no se preocupe, que confía en él. Pero Jeffrey está en otro estado completamente diferente, así que al final acaba abandonando la universidad. Su padre vuelve a aconsejarle hacer algo con su vida. En este caso: hijo mío, enrólate al ejército. Para muchos, el ejército en ese momento era una especie de tabla de salvación para personas que tenían problemas de comportamiento, problemas económicos, problemas con sus padres, problemas con sus parejas. Enrolarse al ejército era una manera de ir a un sitio en el que en teoría le iban a dar una casa, una familia, comida, disciplina, iba a poder aprender ciertas cosas, aunque luego quizás acababa en una guerra y acababa muerto en Irak o en cualquier sitio, pero no dejaba de ser una tabla de salvación para personas que estaban perdidas, además de muchos otros que realmente querían ser soldados. No era el caso de Jeffrey. ¿Cómo pensáis que le fue el tema del ejército? Fatal, seguía bebiendo, así que tenía cada 2 por 3 problemas
con sus superiores. En una ocasión, en el año 1979, castigaron a todo su pelotón por culpa suya y sus compañeros le pegaron una buena paliza. Y esto es una cosa que se solía hacer a veces en entrenamiento militar cuando uno la cagaba repetidamente y causaba problemas a los demás, sin decir nada a los instructores, se tomaban de alguna forma la justicia por su cuenta. Aguanta un tiempo en el ejército, pero esa relación no iba a terminar bien, por lo que lo acaban expulsando. Vuelve a Ohio y va a vivir con su padre. Sea como sea, la cosa no va bien. Jeffrey bebe mucho, eso complica por supuesto las cosas, así que al final decide irse con su abuela. Su abuela, la única persona por la que mutuamente había sentido algo de cariño. Era la última persona a la que podía ir para intentar ser feliz. Y al principio la cosa va muy bien. Jeffrey de alguna forma se reconstruye y acompaña a su abuela a la iglesia. Empieza a tener unos ciertos ideales católicos. Fijaos, ideales católicos, una persona que hizo todo lo que hizo a posteriori. Encuentra trabajos, incluso en uno de ellos pues dura un cierto tiempo, reduce el consumo de alcohol, pero sus impulsos, ese fuego negro que tenía dentro, por algún lado tenía que salir y que explotar. Año 1982, Jeffrey es detenido por exhibición pública. Exhibicionismo típico y tópico, quitarse la ropa delante de 25 personas, entre las cuales habían varios niños. No recibe más que una multa, pero ya estamos viendo que su autocontrol tenía ciertas grietas importantes. Vamos unos años más allá, 1985, y aquí hay un acto que cambia su vida por completo. Recordemos que él ya había matado y que había conseguido controlarse y no volver a matar. Está en una biblioteca, está leyendo y se acerca a un hombre, un chico, y le da un papel, y en el papel pone que si quiere ir al baño con él, le va a hacer trabajitos. Eso despierta en Jeffrey Dahmer una compulsión que no había sentido tan fuerte desde que mató a Stephen Hicks. Se controla, regresa a casa, pero ese punto es el que marca el punto de inflexión entre su vida más o menos normal y su transformación en uno de los asesinos en serie más peligrosos de toda la historia. Ese día, todo cambia para Jeffrey. Empieza en ese momento a frecuentar saunas gays buscando por una parte la propia satisfacción sexual, pero también buscando víctimas, buscando hombres a los que subyugar. En principio no quiere matarlos. ¿Qué es lo que hace Jeffrey? Va a las saunas, los droga, hace de todo con ellos, pero muchas veces simplemente se queda a su lado. Él quiere que sus partners, que las personas con las que se acuesta, no se muevan, que sean como dildos, como objetos, que no tengan vida propia, que no estén con sus propias ideas, con sus propios deseos, que sean simplemente algo inerte con el que él pueda hacer y deshacer. Pero recordemos que ahí dentro no tan solo hay las ganas de control, sino también el gusto por la sangre, las vísceras, los órganos, por lo que ese punto macabro seguía estando ahí e iba a ser más fuerte que nunca. Os voy a poner un ejemplo de cómo de podrida estaba la cabeza de Jeffrey Dahmer. Un día lee en el periódico que un chico de 18 años ha muerto y que hay el funeral. Muchos pensaríais, bueno, pues ya está, tampoco tiene mucho más misterio porque no es alguien que él ha conocido. Para Jeffrey esto no era un problema, así que va a comprarse una pala y decide ir donde está enterrado ese chico porque lo que quería hacer era pues mantener relaciones con el cadáver. Intenta con la pala quitar la tierra, encuentra que es demasiado dura, así que se rinde. Pero es un ejemplo que yo creo que de alguna manera muestra de forma muy clara, de forma muy fidedigna, cómo de inestable era mentalmente ese señor. En el año 1987 Jeffrey Dahmer vuelve a matar. Y eso sería el inicio de muchas muertes. El 15 de septiembre de ese mismo año, Stephen Tuomi estaba tranquilamente en un bar tomando algo. Se le acerca a un hombre alto, rubio, con gafas, atractivo, que le inicia una conversación agradable y que lo acaba convenciendo de que vaya con él a su hotel, al Hotel Ambassador. Según Jeffrey Dahmer, sus intenciones no eran mortales. Lo único que quería era drogarlo, hacer cosas con él y estirarse a su lado. Nada más. Van a la habitación, hay un blackout general y a la mañana siguiente Jeffrey Dahmer se levanta, abre los ojos y lo primero que ve es el cadáver de Stephen Tuomi a su lado, sangre por todos lados, él mismo tenía magulladuras y se da cuenta de que ha matado sin querer, sin recordarlo, a ese hombre. Y hasta el día de su muerte Jeffrey Dahmer siempre dijo que él no tenía intención de matarlo
y que no recordaba lo que pasó exactamente. Quizás habían sustancias de por medio, quizás tuvo un shock mental tan fuerte por volver a matar que su propia psique bloqueó ese recuerdo. Sea como sea, Stephen Tuomi fue su segunda víctima. Y aquí es donde empieza la auténtica locura para Jeffrey Dahmer. Aquí Jeffrey pierde el control y ya de forma activa busca víctimas, no para tener simplemente relaciones, sino para matar y para vilipendiar los cuerpos. En ese tiempo mata a 2 hombres más, James Doxator, con el que comete actos necrofílicos terribles que no voy ni a relatar, y Richard Guerrero, con el que después de asesinarlo tiene una forma extraña de sexo oral. Durante todo este batiburrillo criminal, él seguía viviendo con su abuela. Su abuela no sabía nada, su abuela simplemente sabía que bebía demasiado y que muchas veces traía chicos a casa, cosa que por supuesto no le gustaba y no le hacía ninguna ilusión, por lo que al final Jeffrey Dahmer se va de casa de su abuela y empieza a buscarse la vida por sí mismo. En el año 1989 se podría haber terminado todo. Habrían habido varias víctimas, sí, pero no tantas ni tan trágicas como hubieron a posteriori. ¿Por qué? Porque Jeffrey Dahmer es detenido por agresión sexual a un niño de 13 años, niño que consiguió escapar, avisar a la policía, y la policía rápidamente atrapa a Jeffrey, aunque ya os digo yo que en este vídeo no se va a hablar bien de la policía, porque la policía es una de las grandísimas culpables de que Jeffrey Dahmer haya hecho lo que hizo. Una policía inoperante, una policía que comete error tras error. Aquí tenemos un caso perfecto, un tío que ya ha matado a varios hombres, que tiene un niño de 13 años con el que va a hacer algo. El niño se consigue escapar y cómo no hay una investigación más profunda para ver si ese tío había hecho más cosas, cómo no hay una investigación realmente dura con una persona que tenía un perfil como el suyo. El caso es que esto no pasó. El padre de Jeffrey, Lionel, contrata un buen abogado que lo que intenta demostrar es que Jeffrey está loco, que tiene unos sentimientos de no pertenencia a la realidad, juegan la carta de la esquizofrenia y consiguen un veredicto no demasiado severo. Condenan a Jeffrey Dahmer a 1 año en un correccional y 5 años de libertad vigilada. Pero fijaos si ya estaba ido de la cabeza en ese momento Jeffrey, que en pleno ataque judicial, en el que lo lógico es que te portes bien, que estés tranquilo, que estés controlado, mata su siguiente víctima, un modelo de 24 años llamado Anthony Seals. Jeffrey quedó prendado de ese hombre, absolutamente prendado, lo encontraba bellísimo, guapísimo. Le gustó tanto que después de matarlo, cortó su cabeza, cortó sus genitales y los guardó para siempre en acetona. Y ahí donde iba él a vivir, se llevaba esa cabeza y ese miembro. Estamos hablando de cosas tan fuertes que parecen imposibles, que parecen irreales, y son totalmente ciertas. Jeffrey acaba yendo al correccional y no termina ni la condena. A los 10 meses le dicen, ¿sabes qué? Que empieza tu libertad vigilada, ya puedes ir a la calle. ¿Creéis que se comportó bien en libertad vigilada? Ya os digo yo que no. Estaba incontrolable. Era una persona ya sin ningún tipo de autocontrol y que, aunque siempre supo que lo que hacía no estaba bien, no quería ni podía detenerse. En el año 1990 es donde empieza lo que se llama el killing spree de un asesino en serie, ¿no? Esa época en la que más matan, más rápido, más problemas tienen para detenerse. Yo no voy aquí a detallar cada uno de los encuentros y cada uno de los asesinatos, porque creo que sería un poquito reiterativo y tampoco no hace falta, pero sí os voy a contar ciertas cosas que hizo Jeffrey Dahmer en esta época. Primero, ¿cuál era su modus operandi? Pues casi siempre el mismo. Él frecuentaba sobre todo locales, bares, pubs de ambiente gay, encontraba a un chico que le gustara, a veces les ofrecía dinero para hacer fotos en su habitación, fotos eróticas. Si la pobre víctima decía que sí, se iban juntos y una vez en un hotel, en un apartamento, donde fuera, casi siempre los drogaba, los dejaba dormidos, atontados, y una vez cao, los estrangulaba y los mataba. Una vez había hecho esto, empezaba la segunda parte del plan, y aquí venía pues todo tipo de relaciones, de abusos, de necrofilia, de lo peor que os podéis imaginar, ya no tan solo con el cuerpo entero, sino con partes del cuerpo, partes a veces muy extrañas, y en muchos casos
todo esto fotografiado. Él tenía en la cámara las famosas fotos Polaroid de Jeffrey Dahmer, ¿no? Que es una de las cosas más famosas, además de las gafas, de su imagen, ¿no? Tan característica, las fotos que él iba haciendo de todo. Y de hecho, yo he visto las fotos, he visto varias fotos, no son muy difíciles de encontrar. Por supuesto, no voy a poner nada aquí. A lo mejor pongo una imagen de las fotos o varias fotos difuminadas, censuradas, y son cadáveres en posiciones sugerentes, en posiciones eróticas, cabezas, miembros, esqueletos, todo lo que os podáis imaginar a nivel depravado, a nivel perturbado, a nivel de un auténtico loco que ya se me acaban los adjetivos. Pues ahí podéis tener esas imágenes. Yo no recomiendo que lo busquéis, pero como sé que seguramente lo haréis, para vosotros le da por conservar partes de los cuerpos, sobre todo partes óseas, cráneos, una parte particular del cuerpo, en su casa. Incluso a veces pintaba las calaveras. Ya estamos entrando en un punto incluso religioso, incluso místico. De hecho, la policía, cuando entró, porque os voy a contar por supuesto cómo terminó el tema, ¿no? Cuando entró y vio la casa, el apartamento de Jeffrey Dahmer, dijo que eso, más que la escena de un crimen, parecía un museo de los horrores, pero parecía casi un altar a los hombres muertos, a los hombres fallecidos. Más cosas que hacía Jeffrey Dahmer en esos meses de absoluto infierno: canibalismo. Imagino que algunos, pues, si el título del vídeo es su mote más famoso, es el caníbal de Milwaukee, ya os podéis imaginar que practicaba canibalismo. Y sí, lo practicaba, y mucho, con todo tipo de partes. No voy a entrar en los detalles más escabrosos, pero cualquier parte que más o menos se pueda comer, él lo probaba. Bíceps, músculos, tendones, da igual, lo probaba. Incluso hacía recetas. ¿Y por qué lo hacía esto? Él lo ha explicado, ¿no? O lo intentó explicar. Él lo hacía porque de alguna forma sentía que esas personas, esos hombres, que en algunos casos eran hombres para él muy deseados, guapos, formaban parte de su propio cuerpo. Que al ingerir la carne de esos hombres, entraban en una especie de simbiosis con él mismo, y que sentía que ellos estaban dentro de él, literalmente, seguramente en este caso, pero para él tenía connotaciones más allá de comer la carne de un ser muerto. Aquí viene una de las cosas más locas que hizo, y fijaos de qué perfil estamos hablando. Le dio por hacer experimentos y crear una especie de zombies esclavos que hicieran todo lo que él quisiera sin decir nada. Investigó en libros de química y le dio por probar lo siguiente. Hacía con un taladro una trepanación en el cráneo de una de sus víctimas, todo esto estando vivos, y les metía un poquito de ácido hidroclórico con la esperanza de que al cabo de un rato se convirtieran en eso, en seres que harían cualquier cosa que él quisiera. Por supuesto, esto nunca funcionó, y al final siempre tenía que acabar rematándolos. ¿Y qué hacía con los cadáveres? Pues en gran parte los deshacía con productos químicos, pero en algunos casos se le acumulaban y eso olía fatal. Y las vecinos, de hecho en la serie pues hay la famosa vecina, que no era exactamente así, porque no vivía en su misma escalera, sino que vivía más allá. Bueno, ya sabéis, repito, que en la serie inventa cosas, ficciona cosas, aunque es bastante fidedigna, es sobre todo muy bien actuada. El papel de Jeffrey Dahmer es espectacular. Si fuera una película, era para ganar el Oscar sí o sí. Pero bueno, vuelvo a la realidad. Vayamos al año 1991, cuando él ya lleva bastantes más víctimas en las espaldas, porque para mí viene uno de los momentos más fuertes de toda la historia. No porque hiciera algo especialmente gore, sino por la actuación policial. De verdad, es surrealista. 26 de mayo de 1991, conoce a un chico de 14 años llamado Konerak Sinthasomphonen. Perdón si no lo he dicho bien, porque el nombre es complicado. Un chico de ascendencia tailandesa, Laos, Camboya, esa parte del mundo, al que convence para que vaya a su casa para una sesión de fotos eróticas. Niño de 14 años. Lo convence, lo lleva a su casa, le hace un par de fotos eróticas, lo droga, y en ese momento él estaba con su manía de los zombies esclavos, por lo que le hace una pequeña trepanación y le pone el ácido. Lo mete en la habitación, que en ese momento ya estaba siendo ocupada por el cadáver de su última víctima, un cadáver ya en putrefacción. Olía fatal la casa, el cadáver estaba hinchado, un cuadro. Lo deja ir y se va a tomar unas copas tranquilo, pensando que de ahí no va a salir. Cuando regresa, encuentra al chico en la calle hablando con 3 mujeres en su idioma. No entiende nada, no entra en pánico. Se acerca y les comenta a las mujeres que es su amigo,
que ha bebido mucho, que no se encuentra bien y que se lo va a llevar a su casa de nuevo. Las mujeres no se lo creen, llaman a la policía aparece y aquí es donde viene la auténtica locura. Jeffrey Dahmer consigue de alguna forma convencer a los agentes de policía que ese chico es su novio de 19 años. Podéis ver las fotos. No parece que tenga 19 años en ningún mundo. Que bebió muchísimo Jack Daniels, que no se encontraba bien. Tenéis que pensar que el chico estaba drogado con el ácido en la trepanación. No era coherente lo que decía. No tenía fuerzas para hacer casi nada. Yo no entiendo, de verdad, cómo escapó de la casa. Ya es extraño que pudiera incluso caminar. Pues Jeffrey convence a la policía. Incluso las mujeres les estaban diciendo, ¿pero qué estáis haciendo a la policía? ¿Y sabéis lo que le dijo uno de los policías a una de las mujeres? Calla la puta boca y ocúpate de tus asuntos. Acompañaron, y aquí es ya el culmen del surrealismo, acompañaron a Jeffrey Dahmer y a este chico, su víctima, al apartamento del asesino. Incluso cuando llegaron, Jeffrey, muy inteligentemente, les mostró las fotos eróticas del chico para demostrar que efectivamente eran novios, eran pareja, estaban juguetones y que ahí no había pasado nada raro. Y la policía, tal como vino, se fue. Es cierto que olía mal, es cierto que hicieron algún comentario, pero Jeffrey siempre tenía alguna excusa. Es mi Beth, son las cañerías, es el baño que no ha cerrado bien. Siempre conseguía disimular y siempre conseguía salirse con la suya. Este chico murió a los pocos minutos, porque Jeffrey volvió a trepanarle la cabeza, volvió a meterle ácido y en este caso no sobrevivió. Por supuesto, podéis imaginar lo que pasó después de eso. Por suerte, y aun con la total inoperancia policial, casi todos los asesinos en serie terminan entre rejas o ejecutados. Jeffrey Dahmer no sería una excepción. Seguimos en el año 1991, 22 de julio, en los meses entre el asesinato del chico de 14 años. Y este día han habido bastantes más víctimas. Jeffrey está tranquilo, porque incluso cuando alguien se le medio escapa, sabe que las denuncias no irán a ningún lado. Al final está matando a hombres gays, que en ese momento a la policía le daban completamente igual. Eran cosas de gays, pensaban. Entre ellos ya se espabilan. Estaba matando a mucho negro también, a mucho afroamericano. Estamos en las mismas, ¿no? Personas que en ese momento en Estados Unidos importaban menos. Seguramente si hubiera matado al hijo de un diputado de renombre, o al primo del sobrino del alcalde de Wisconsin, las cosas hubieran sido diferentes y la investigación hubiera sido mucho más exhaustiva. Sea como sea, durante meses Jeffrey Dahmer siguió matando. Vamos a 22 de julio, como os digo. Jeffrey se acerca a 3 hombres que están caminando por la calle, 3 hombres con un aspecto ciertamente desaliñado, y les ofrece $100 para hacerse unas fotos desnudos. Solo uno de ellos acepta, Tracy Edwards, que sería clave para poder atrapar a Jeffrey Dahmer. ¿Os acordáis que en la introducción he explicado una escena muy macabra? Pues es lo que pasó, y entonces Tracy, viendo que la cosa no iba en broma y de que su vida realmente estaba corriendo peligro, empieza a pensar, ¿cómo puedo yo salir de aquí? ¿Me pongo agresivo de primeras o intento de alguna forma camelármelo? Hizo lo segundo, le decía que era su amigo, que no iba a huir, y ganaba tiempo para evitar esa muerte. En un momento determinado le dice de ir al baño. Jeffrey estaba en el sofá y ahí Tracy le pega en la cara y se escapa. Consigue huir con unas esposas en una de sus muñecas, sale rápidamente a la calle, se encuentran los policías, les dice lo que ha pasado. Un tío muy raro, muy loco, me quería matar, me ha puesto unas esposas, vive ahí. La policía va y en esta ocasión, por fin y después de años de absoluto desastre, empieza a examinar exhaustivamente el piso de Jeffrey. Y ahí se encuentra de todo, las famosas Polaroids con decenas de fotos macabras a más no poder, cadáveres, cabezas. Al ver que estaban descubriendo cosas, Jeffrey se pone agresivo, pero por supuesto consiguen dominarlo. Fijaos, la ironía, el que siempre dominaba, el que siempre estaba encima. En este caso los policías consiguieron subyugarlo a él. Su gran sueño se había convertido en su gran pesadilla. Lo atrapan, caso muy mediático, como os podéis imaginar. Ya en ese momento fue un show por todo, por cómo era él físicamente, por qué tipo de víctimas y por supuesto y sobre todo por lo extremadamente macabro de sus actos. Los abogados de Dahmer alegaban de nuevo locura, que hizo lo que hizo porque tenía problemas gravísimos de comportamiento, enfermedades mentales, etc. El jurado acabó no picando y le condenó a 987 años.
Es decir, una cadena perpetua sin ninguna posibilidad de salir. Y aquí, y yo sé que llevo ya bastante rato de vídeo, se abre una cosa muy interesante. Jeffrey Dahmer estuvo unos años en la cárcel. ¿Y por qué digo unos años si no es tan viejo como para estar muerto? Pues porque lo mataron ahí dentro. Otro recluso, Christopher Starber, lo mató pegándole repetidamente con una barra metálica. No tan solo lo mató a él, sino también a otro. ¿Y cuáles son los motivos? Se cree que esa persona, por lo que fuera, no tenía una gran simpatía por Jeffrey Dahmer, pero también que tenía problemas esquizofrénicos, y de hecho lo primero que dijo cuando confesó el asesinato es que Dios se lo había ordenado. Pero ¿por qué os he destacado como que hay chicha entre que muere y que es condenado? Pues porque hay una entrevista espectacular estando ahí dentro junto a su padre, que si este vídeo, este mismito vídeo, es un exitazo y le deis a like como locos, analizando la entrevista a Jeffrey Dahmer, donde lo cuenta todo, donde lo confiesa todo y que tiene a su padre al lado. Y aquí termina este relato con la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad sobre la vida de Jeffrey Dahmer. Una auténtica barbaridad de historia. Hacía mucho tiempo que lo quería traer. Es verdad que ahora con la serie pues me va de lujo, pero es uno de los que tengo apuntados seguramente desde el principio. Yo tengo un Word con una lista de nombres gigantesca, entre los cuales están los más famosos. Este mismo, Ed Gein, que también un día lo voy a traer, personajes del folclore popular, incluso como Jack el Destripador, que yo creo que puedo aportar muchos buenos datos y una historia bastante interesante. El propio Zodiac, que aún no se ha atrapado. Bueno, que tengo muchos casos y muchos locos y muchos criminales y muchos psicópatas y muchos psico-killers por traer aquí